Bueno, le damos gracias a Dios por este día, que podemos continuar con nuestro estudio sobre las bienaventuranzas. ¿Recuerdan ustedes que estamos estudiando sobre las bienaventuranzas? ¿En dónde encontramos? ¿Perdón? ¿En dónde encontramos las bienaventuranzas? A ver. Mateo capítulo 5, ¿no es cierto? Y con base en las bienaventuranzas hemos encontrado que el Señor realmente nos ha dado con este importantísimo sermón una enseñanza que tenemos que ponerla en práctica. Dice la palabra de Dios que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es una persona pobre de espíritu? Es una persona que es humilde. Es una persona que no se deja llevar por la arrogancia, que no se deja llevar por el orgullo, sino que se humilla delante de Dios y reconoce sus faltas delante del Señor. Es una persona que sabe que tiene defectos de carácter que debe cambiar y sabe que debe cambiarlos, pero que se siente incapacitado para hacerlo en sus propias fuerzas. Amén. Eso es una persona pobre de espíritu. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí se está refiriendo a las personas que de alguna manera están sufriendo y que el Señor se encarga de ayudarles en ese momento de sufrimiento. Y en ese momento de sufrimiento están buscando la ayuda de Dios. Y cuando nos damos cuenta de que no somos capaces de cambiar por nosotros mismos, entonces entendemos que Dios sí puede ayudarnos. Amén. Y con la ayuda de Dios podemos cambiar y podemos dejar esos defectos de carácter. Pero para eso necesitamos ir a la presencia del Señor y pedirle su ayuda. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esto se refiere a que debemos aprender a tener control sobre nosotros mismos. La mansedumbre es una virtud del cristiano. La mansedumbre es una virtud de nosotros para poder tener bajo control todo el poder y todo el brillo y todo el vigor que haya en nosotros para poder hacer la voluntad de Dios siempre. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sabemos que todos tenemos culpas en nuestro corazón, que tenemos situaciones que quizás hubiéramos manejado de otra manera y que aún nos duelen y que pensamos que quizás no hemos recibido el perdón de Dios porque quizás ese pecado no tiene perdón de Dios. Pero les tengo una buena noticia, y es que Jesucristo pagó por todos los pecados que nosotros hemos cometido. De tal manera que si necesitamos ser perdonados, tenemos que tener la certeza de que cuando vamos a Dios debemos creer que le hallamos y que Él es galardonador de los que le buscan. Y por lo tanto el perdón de Dios está a disposición de todas las personas que busquen de Él. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y sobre este tema vamos a dedicarnos a estudiar un poco hoy. La misericordia es una demostración de amor. La misericordia realmente es uno de los atributos más importantes de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos ser semejantes a Él. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que crecer en carácter hasta llegar a la estatura de Cristo. Y esto implica que tenemos que trabajar en la misericordia. Amén. Pero es difícil a veces para nosotros, cuando entramos en los caminos del Señor, empezar a practicar la misericordia. Porque estamos acostumbrados a manejar el rencor y la retaliación. Estamos acostumbrados a que el que la hace la paga, ¿no es cierto? Y que lo perdone Dios, pero conmigo las cosas son diferentes, ¿no es cierto? Y pensamos que Dios puede perdonarlo, pero yo no lo voy a perdonar. Pensamos que la ofensa que me hizo es tan grande que no merece mi perdón. Y nos sentamos en una silla de escarnecedores,
¿no? Tratando de exaltar el error de la otra persona en vez de amarlo y minimizarlo y eliminar ese error. Amén, dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Pero normalmente nuestra tendencia pecaminosa nos lleva a exaltar el error de la otra persona, a demostrarlo, a publicarlo y a sentarlo en una silla de escarnecedores en una junta para que todo el mundo lo condene. Amén. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, así somos. Pero el Señor dice que nosotros debemos ser misericordiosos como Él es misericordioso. Amén. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es amar a los demás y tratar de minimizar la ofensa recibida, tratar de ignorar la ofensa recibida. Dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados, y si amamos, lo que tenemos que hacer es cubrir la ofensa, que no salga a la luz, que la gente no se entere, que no hagan de eso un chisme y un bochinche, ¿me entiendes? Porque eso a quién le hace daño. Le hace daño a toda la humanidad, a toda la gente, a toda la congregación. Cuando nosotros empezamos a exaltar los errores de los demás, lo que estamos haciendo es colocándonos en silla de escarnecedores, ¿verdad? Y trayendo ahí al patíbulo al pecador. Y ahora la pregunta es, ¿qué hicieron cuando le llevaron a Jesús, a esa mujer pecadora que fue encontrada en el acto mismo del adulterio? Era para que Jesucristo mismo hubiera lanzado la primera piedra, ¿o no? Esa era la intención que tenía toda la gente. Todos tenían esa intención. La pídenla, mátenla, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo vio la situación, conoció la condición de la mujer, se dio cuenta de la parcialidad, como estaba actuando la gente, porque si la encontraron en el mismo acto del adulterio, pues no estaba adulterando sola, ¿no es cierto? Ahí estaban dos cometiendo adulterio, y han debido traer al hombre adúltero también, para apedrearlo igual, eso dice la ley. Pero ellos se fijaron solamente en la mujer. Y eran los sacerdotes los que la llevaban, los fariseos. Ellos protegieron al hombre, quién sabe si sería también otro fariseo, no sabemos. Y trajeron a la mujer y la trajeron como un chivo expiatorio, para que ella pagara por el pecado y por el pecado del otro también. Pero note que el corazón del hombre siempre se parcializa. Y tratamos de exaltar el error de unas personas, pero de otros vamos a esconderlo. Pero dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero también dice que cuando nosotros no reprendemos las obras del diablo, pues estamos siendo partícipes de ellas. De tal manera que estos hombres no estaban reprendiendo al varón que estuvo cometiendo adulterio con la mujer. Y por lo tanto eso los convertía en pecadores igualmente que los demás. Y por lo tanto no tenían derecho de juzgar a nadie. Dice la palabra de Dios que no juzguemos para que no seamos juzgados. De tal manera que tenemos que saber que Dios conoce todas las situaciones. Y Él sabe de qué tenemos necesidad cada quien. Amén. Pero nosotros tenemos que actuar en misericordia. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros misericordia? Eso es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que pensar cómo podemos ser misericordiosos para parecernos más a Jesús. ¿Cómo podemos hacer ejercicios de misericordia? A veces nos queda difícil pensarlo. A veces pensamos que quizás la misericordia es regalarle un mercado a una persona que tiene necesidad. Bueno, sí, también. Pero hay muchos actos de misericordia que nosotros no practicamos. Y quiero recordarles una historia de aquel hombre que trabajaba con el rey y le manejaban ciertos negocios, y de pronto el rey lo llamó a cuentas. Y le dije, bueno, vamos a hacer un arqueo aquí de la caja a ver cómo está la cosa. Y encontraron un descuadre de 100 millones de pesos. Y el hombre, el rey, quedó pues sorprendido con este fraude que estaba haciendo este hombre. Le había robado de sus finanzas 100 millones.
Así que decidió dar la orden de que lo vendieran como esclavo a él y a su familia y que vendieran todos sus bienes y con eso podrían pagar la deuda. Pero este hombre se humilló, se arrodilló y le clamó y le suplicó que le diera tiempo, que él podía pagarle y que le iba a pagar. Y el rey se movió a misericordia y le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a olvidarnos de esa deuda, vete en paz, tranquilo, me ha servido por muchos años, seguramente él pensó, y es hora de compensarlo. Y le perdonó la deuda. Y este hombre se fue feliz. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es así. El Señor nos perdona lo imperdonable. Esos pecados que son imperdonables, Dios los perdona. Pero a veces nosotros no los perdonamos. Y los tenemos ahí como en reserva. Y los tenemos ahí para dañar a las otras personas. Dios extiende su misericordia, que es una gracia inmerecida. Este siervo no tenía por qué recibir el perdón de esos 100 millones o de esos 60,000 dracmas. No tenía por qué recibir esa gracia, pero por gracia lo hizo. Y el rey lo que hizo fue buscar la paz de él. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por eso es importante que nosotros hagamos un alto en el camino y evaluemos nuestras relaciones cómo están. Que evaluemos cómo estamos nosotros con los demás. Perdón, silencio por favor. Que evaluemos nuestras relaciones interpersonales. Que hablemos abiertamente con las personas y podamos confrontarlos en amor para saber en qué podemos sanar sus heridas. Cómo podemos hacer para que esa relación que fue tan bonita en un tiempo realmente pueda ser restaurada y podamos vivir nuevamente esa plenitud de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es importante por eso que nosotros miremos nuestras relaciones. Hay personas que ya dejamos de tratar. Hay personas que nos han hecho bien y al contrario, nosotros les hacemos mal. Hay personas que realmente merecen o merecerían nuestro aprecio, pero nosotros simplemente somos desagradecidos. Hay personas que quizás nos han ofendido y nosotros las marginamos y las dejamos allá afuera. Es muy importante para nuestra vida cristiana que nosotros evaluemos nuestras relaciones y restauremos esas relaciones. ¿Cómo puede ser posible que las relaciones se dañen por intereses mezquinos? ¿Cómo puede ser posible que las relaciones se dañen por chismes, por malentendidos? Si nosotros tenemos capacidad de comunicarnos y el Señor nos dio inteligencia para poder explicar y para poder entender las situaciones y también nos dio la capacidad de poder perdonar porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Continuando con la historia de este hombre que está ahí en la palabra también, se refiere a que ese hombre, después de que fue perdonado por el rey, salió para su casa feliz, pero por el camino se encontró con alguien que le debía 100,000 pesos y lo agarró del cuello y le dijo, mira, me vas a pagar aquí, y lo hizo meter a la cárcel. ¿Eso sería justo? Claro que es justo, porque el tipo no pagó, tiene que irse para la cárcel. Pero no es moralmente justo, porque él había recibido mucho perdón. Él había recibido el perdón de lo imperdonable. Y se encontró con un hombre que le debía una centésima o milésima parte de lo que él había sido perdonado, y sin embargo decidió ejecutarlo. Dice la palabra de Dios que entonces el rey, al enterarse de la situación, mandó llamar a aquel hombre y lo metió a la cárcel hasta que no pagara el último cuadrante, dice la palabra de Dios. Y eso mismo pasa en nuestra relación con Dios. Tenemos que perdonar y tenemos que aprender a perdonar y tenemos que ejercitarnos en perdonar. ¿Cuántas veces? Preguntaba Pedro a Jesús. Si un hermano de la iglesia me hace daño, me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Los judíos perdonan 3. 3 veces perdonan a los judíos. Pero él, en su generosidad y pensando que el Señor es muy bueno
Y muy generoso dijo, hasta 7, Señor. Y el Señor le dijo, no, Señor, ninguna 7. Hasta 70 veces 7. Y esto quiere decir siempre, todo el tiempo. Amén. Nosotros tenemos una deuda que es impagable ante el Rey, ante Dios. Es una deuda gigante, es una acumulación de todo lo malo que hemos hecho durante nuestra vida. Es realmente el producto de toda nuestra vida de pecado. Y no tenemos cómo pagarla. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Entonces no tenemos cómo pagar. Ni siquiera podemos pagar con nuestra propia vida, porque ¿cuántas vidas tenemos? Una vida, ¿verdad? ¿Y cuántos pecados hemos cometido? Muchos. Si hemos cometido más de un pecado, ya no podemos pagar por nuestros pecados, en caso extremo. De tal manera que el Señor nos perdonó, así como el Rey perdonó. ¿Por qué lo perdonó? ¿Por qué Dios nos perdona? Simplemente por la misericordia de Dios. Y tenemos nosotros también que tener misericordia de los demás. Eso es algo que debemos practicar nosotros los cristianos. La misericordia. No podemos dejar de lado la misericordia. No podemos guardar rencor en nuestro corazón. No podemos dejar relaciones rotas. No debemos. Tenemos que restaurar esas relaciones. Perdonar implica renunciar al derecho de retaliación. A veces tenemos un mal concepto de perdonar. A veces pensamos que perdonar es olvidar. No, eso es mala memoria. Eso es Alzheimer. Perdonar significa renunciar al derecho de venganza que está establecido en la ley. Y la ley del talión dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero el Señor dijo que teníamos que perdonar 70 veces 7. El Señor eliminó la ley del talión. Y Él dijo que teníamos que simplemente perdonar y expresar misericordia. En la ley mosaica se ofrecían sacrificios de corderos sin mancha para expiar por los pecados de la humanidad. En la expiación de Cristo, simplemente la sangre de Cristo es suficiente sacrificio para pagar por los pecados de toda la humanidad. Así que podemos presentarnos delante de Dios, cubiertos con la sangre de Cristo, para poder entrar a la presencia del Señor. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Y si Jesús pagó por nuestros pecados, ya no tenemos nosotros por qué pagar por ellos. Ya no tenemos por qué pagar por ellos. Dios es un Dios de misericordia. Y está ilustrado muy bien en el capítulo 15 con la parábola del hijo pródigo. Y esa parábola realmente nos enseña mucho sobre el carácter de Dios. Y yo quiero que la leamos todos, está en Lucas capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos años después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en tus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y aquí vemos cómo el Señor está personificado en este Padre. Y así es el amor del Padre. La situación era muy dramática, era muy grave. El hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde. Empezó a hacer una exigencia fuera de lugar. El padre no se había muerto. Él no tenía derecho a ninguna herencia aún. La herencia se recibe después de que el padre fallece. Y el hombre le exige al papá que le diera la mitad de los bienes que tenía. Y esta exigencia se convierte en una amenaza de muerte. Porque el padre sabe que el hijo estaba fuera de sus cabales y estaba haciendo exigencias que no correspondían. Esos hijos rebeldes que finalmente no respetan al papá, no respetan la familia, no respetan a nada y simplemente están pensando en sus propios intereses y no les importa hacer lo que tengan que hacer para lograr lo que están buscando. Y el papá entendió que había una amenaza de muerte detrás de todo esto. Y dijo, ¿quién sabe en qué compañías está mi hijo? ¿Quién sabe con quién estará andando? ¿Con quién estará contaminado? Y puede llegar a hacer cosas. Y puede llegar a matarme. Y él decidió darle entonces la mitad de sus bienes. Dice la palabra de Dios que él les repartió sus bienes. Quiere decir que él le dio a uno la mitad de sus bienes y al otro le dio la otra mitad. Y el hijo menor, juntándolo todo, dice que se fue lejos a una provincia lejana. Y empezó a disipar todos los bienes, a gastar con mujeres, con trago, en una vida licenciosa. Y despilfarró toda la fortuna de su padre. Con los amigos, la rumba, el trago, estaban muy cerca, con el dinero. Alrededor de él estaban todos los amigos y las amigas. Y el hombre estaba disfrutando de lo grande. Hasta que se le acabó. El dinero se acaba. Los recursos se acaban. Pero la misericordia de Dios permanece para siempre. Amén. Y se apareció un hombre que dijo, bueno, está bien, vamos a darle un empleo a este hombre para que no muera de hambre. Y lo mandó a apacentar cerdos. Este oficio realmente es el oficio más denigrante que le pueden poner a un judío, porque para ellos los cerdos son animales inmundos. Ellos ni siquiera se comen la carne de cerdo, ni siquiera comen el chicharrón, imagínense. Con lo rico que es si no comen chicharrón. Pero este hombre no tenía alternativa. Y le llegó al nivel de tratar de disputarse la comida con los cerdos. Dice que anhelaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos, pero nadie le daba. Qué tremendo, ¿no? Cómo el pecado lleva a una condición tan ruin. El tipo estaba definitivamente loco, desde un principio. No se volvió loco con el dinero, desde un principio estaba loco. Empezar a defraudar a su papá, robarle la mitad de los bienes a su padre. Eso trae maldición. Dice en la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y para que el Señor bendiga la obra de tus manos, para que te bendiga en todo lo que emprendas. Pero dice en la palabra de Dios que llegó un momento en que este hombre volvió en sí. Hay algunos que vuelven siempre en no. Son tan negativos que nunca vuelven en sí, ¿no? Pero este hombre tuvo el toque del Espíritu Santo. Y él se puso a analizar, oiga, yo estoy comiendo aquí comida de cerdos, mientras en la casa de mi padre los criados tienen abundancia de pan y de comida. ¿Yo qué hago aquí?
Bueno, él entendió que él ya no merecía la atención y el cuidado que su padre le podría o le habría dado antes. Pero dijo, voy a ir a donde mi padre y voy a pedirle empleo, que me haga como uno de sus jornaleros. Yo prefiero trabajar para mi padre que trabajar aquí para estos. Y decidió empezar el largo camino de regreso a su casa. Ya no se podía ir en Uber, le tocaba a pie. Y llegó el hombre cansado. Pero dice la palabra de Dios que su padre lo vio a lo lejos. Y dice que corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. ¿Se imagina ese hombre todo maloliente, oliendo a cerdo, todo sudado? Pero eso no le importó al padre. El padre se avalanchó sobre él y lo besó en el cuello. Y él de inmediato le dice, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él reconoce su pecado. Él reconoce que realmente traicionó a su familia, que traicionó a su padre. Pero entonces vemos cómo el amor del padre empieza a reflejarse. Dice la palabra de Dios, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos realmente nuestro pecado. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos cambia las vestiduras. Esos harapos viejos, sucios, malolientes, contaminados, el Señor nos los quita y nos pone una nueva vestidura. El mejor vestido. Nos viste del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de Dios que además le mandó poner anillo en su mano. El anillo es un símbolo de autoridad, o sea, Él le restableció su autoridad como hijo. Y así mismo el Señor hace con nosotros. Cuando nosotros vamos a Dios, el Señor no solamente nos quita toda la inmundicia de nuestra vida, sino que nos pone un nuevo vestido, un vestido de santidad, un vestido de unción del Espíritu Santo. Pero también nos da autoridad sobre todo principado, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y nos coloca en un lugar de autoridad como hijos de Dios. Y este lugar de autoridad es para que nosotros ejerzamos autoridad. No solamente para tenerlo de adorno, es para ejercer autoridad sobre los demonios. Amén. Y dice la palabra de Dios que también le puso calzado en sus pies. El hombre venía descalzo. Y nosotros igual tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, dice en la Biblia. Esto significa que tenemos que estar predicando el Evangelio a donde quiera que nosotros vayamos. Y cuando lo hacemos, estamos protegiendo nuestro caminar, estamos protegiendo nuestros pies, estamos protegiendo nuestro cuerpo. Y el hijo pródigo entonces empezó a disfrutar nuevamente de su condición de hijo. Y no solamente eso, sino que el padre dice, traed el becerro gordo y matadlo. Y hagamos, y comamos fiesta, y hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Empezaron a celebrar. Y eso es lo mismo que sucede cuando nosotros vamos a la presencia del Señor. Dice en la palabra de Dios que ahí hay fiesta en los cielos. Amén. Cuando nosotros realmente reconocemos nuestros pecados y vamos delante del Señor y le decimos, Señor, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado por esto, por esto, por esto y por esto otro. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. Y el Señor nos perdona. Y si Dios nos perdona, ¿quién somos nosotros para no perdonar a otros? Si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a otra persona? Yo les digo la razón. La razón por la cual no podemos perdonar a otra persona es porque hay muy poquito de Dios en nuestro corazón. No hay nada, tal vez. Porque el perdón de Dios tiene que estar a flor de piel.
No obstante, mire lo que pasó. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, oiga, ¿qué es lo que están haciendo allá? ¿Qué es lo que pasa? A mí no me han dicho nada, no me han pedido permiso, ¿qué pasó? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces imagínense la actitud del hijo, se enojó porque su hermano apareció, se enojó porque el papá estaba celebrando que había recuperado a su hijo. Y fue y le hizo el reclamo. Y no quería entrar. Por lo tanto, el papá tuvo que salir diciéndole que entrara. Y él le respondió al padre, le dijo, he aquí tantos años te he servido y nunca te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Qué tremendo. Él se había olvidado que cuando el papá repartió los bienes, la mitad de los bienes se los dio al hijo menor y la otra mitad se las dio al hijo mayor. Todo lo que había era de él. Todo. Lo otro ya se lo habían dado al otro hermano. El papá se había quedado sin nada. Y el padre le contesta, dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, todo lo que hay aquí que es mío, eso es tuyo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Esta historia nos muestra mucho del carácter de Dios y de la actitud de Dios hacia la persona que va a su presencia arrepentida. El Señor es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Y si nosotros vamos a la presencia del Señor, exponiéndole nuestra causa, exponiéndole nuestros pecados, arrepentidos, créanme que Él extiende su misericordia sobre nuestras vidas. Y lo que recibimos de parte de Él no es quizás la actitud que nosotros como padres tendríamos delante del hijo que llega y que nosotros empezamos a juzgarlo. Ah, sí, ya viene, ya se le acabó la platica, ¿no? Ahora sí viene a pedir más. Olvídese, maestro, márchese, mire a ver. Va a recuperar lo que perdió. Sería la actitud nuestra, ¿no es cierto? La actitud nuestra sería darle un tremendo regaño diciéndole, usted deshonró a la familia, usted robó la familia, usted se llevó la mitad de los bienes y los disipó. Se fumó la fortuna de la casa. Consumió todos los bienes que usted tenía para su futuro. El trabajo de su papá de 50 años. El regaño habría sido terrible, ¿no es cierto? Pero la actitud de Dios no es esa. La actitud de Dios no es recriminarnos. La actitud de Dios es bendecirnos. Es tremendo. Por eso cuando nosotros decidimos ir a Dios, tenemos que saber que lo que vamos a encontrar de Dios no es un Dios castigador. No es un Dios que está dispuesto a reprocharnos, a maldecirnos, a maltratarnos, a juzgarnos, a escarnecernos, como nosotros como humanos lo hacemos. Y hacemos comparecer a la gente para que se sienta vergüenza. Esa no es la actitud de Dios. La actitud de Dios es otra, totalmente diferente. Es extender su misericordia sobre nuestras vidas y bendecirnos. Restaurar nuestra autoridad como hijos. Celebrar que nosotros hemos ido a su presencia nuevamente. Hacer fiesta. Y por eso tenemos que aprender de misericordia. La misericordia es algo que nosotros como cristianos necesitamos ejercitar. Porque nuestra tendencia pecaminosa no está presta a ser misericordiosos. Nuestra tendencia nuestra tendencia pecaminosa no nos permite ser misericordiosos. Nosotros queremos que la gente sufra, que pague por su pecado, que sienta vergüenza, que llore, que se arrepienta, que demuestre que realmente sí le duele. Y cuando los vemos allá bien vueltos nada, entonces, bueno, está bien, ok, ya sufrió bastante, está bien, vamos a perdonarlo pues. Esa es nuestra justicia. La justicia de Dios es otra, diferentísima. Es la misericordia extendida sobre nuestras vidas.
Alaba, alma mía, al Señor, y alabe todo mi ser su santo nombre. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, de alabar al Señor, porque no podemos hacer otra cosa. Ante tanta misericordia que hemos recibido de parte de Dios, ¿qué podemos hacer? Solamente alabar al Señor, nada más. Nada más. No tenemos que hacer nada más. Como humanos queremos que la gente sufra, que la gente sienta el dolor, que la gente sienta la vergüenza, que la gente sea escarnecida, que la gente pague de alguna manera por su error. Pero el Señor no quiere que hagamos eso con Él. Él nos ama y dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de pecados. Y lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente alabar al Señor, nada más. Y tener esa actitud de estar alabando al Señor en todo tiempo. Tenemos que perdonar, primero porque hemos sido perdonados. Amén. La primera razón por la cual debemos perdonar. Si hemos sido perdonados por Dios, nosotros debemos perdonar. Si no perdonamos, ese perdón que Dios nos ha hecho es reversible. Es curioso. Pero fíjense que el rey ya le había perdonado la deuda al hombre. Pero cuando se enteró que éste no perdonaba, rectificó y dijo, no, métanlo en la cárcel. Hasta que no pague hasta el último centavo. De tal manera que a veces nosotros nos sentimos que es que Dios ya me perdonó, entonces yo sí puedo darme el lujo de no perdonar. Pero darme el lujo de no perdonar implica que voy a echar para atrás mi perdón. Eso yo no sé cómo sucede, pero la cronología en Dios es diferente a la nuestra. Para Dios todo es un eterno presente. Para nosotros pensamos que hay una cosa primero y otra cosa después. Pero para Dios todo sucede en un mismo tiempo. El concepto de tiempo para Dios es diferente. De tal manera que si nosotros no perdonamos, después de haber sido perdonado, estamos poniendo en peligro hasta nuestra salvación. Porque nosotros recibimos el perdón de Dios, y al recibir el perdón de Dios implica que tenemos derecho a nuestra salvación. Pero si nosotros no hemos perdonado, entonces implica que no vamos a recibir el perdón de Dios y por lo tanto estamos en condenación. Hay problemas con la teología de la salvación, porque pensamos que una vez que hicimos la oración de entrega y que Dios, le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados, Dios ya nos perdonó y punto. Pero dice la palabra de Dios que el reino de Dios es como la historia de este hombre y de este rey. De tal manera que tenemos que entender que en Dios las cosas no tienen presente ni tienen futuro, sino que es un eterno presente. Y ese eterno presente implica que nosotros tenemos que caminar finito delante de Dios y en obediencia. Y tenemos que dar de lo que hemos recibido. Y si hemos recibido perdón, tenemos que dar perdón. Si hemos recibido misericordia, tenemos que ser misericordiosos. Pero no podemos darnos el lujo de hacer lo que hizo este hombre, que le perdonara una deuda enorme y ir a estrangular a una persona porque le debe una ínfima cantidad. Tenemos que perdonar porque Dios nos perdonó primero. Ahora, ¿cuándo debemos perdonar? ¿Cuánto antes? De inmediato, no espere. Hay gente que dice, no, yo tengo que esperar un tiempo para ver si puedo perdonar, porque es que me duele mucho, ¿verdad? Me hizo mucho daño y no estoy preparado todavía para perdonar. Si no está preparado para perdonar, no está preparado para ser perdonado. El que no perdona, no será perdonado. Punto. Así de claro es. Tenemos que perdonar para poder recibir el perdón de Dios. Dice, ¿recuerdan el Padre Nuestro? El Padre Nuestro en uno de sus versos dice, y perdónanos nuestros pecados como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. O sea, perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces, ¿cómo es el perdón que estamos dando nosotros? Esa misma calidad de perdón es la que nosotros merecemos de parte de Dios. O sea que en otras palabras, nosotros somos catalizadores de la magnitud del perdón de Dios.
Nosotros somos los que le ponemos el punto a Dios para que nos perdone. Si perdonamos mucho, Dios nos perdona mucho. Si perdonamos poquito, Dios nos perdona poquito. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Y si no perdonamos, pues Dios tampoco nos perdona. Así de claro y así de sencillo. Dice la palabra de Dios: si perdonan a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no te perdonará tus pecados. Así de claro. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. No podemos darnos nosotros el lujo de disfrutar del perdón de Dios y convertirnos en un verdugo contra los demás. Dice, pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. O sea, cuando vayamos a ir a oración, lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo está nuestro corazón. Porque si nosotros no hemos perdonado a alguien, no podemos ir a la presencia de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Y la única forma de podernos acercar a Dios es a través de perdonar a esas personas que nos han ofendido, a esas personas que nos han hecho daño. Si nosotros las perdonamos, entonces sí podemos ir a la presencia del Señor para pedirle perdón a Dios. Amén. Dice que antes de empezar a orar, tenemos que revisar nuestro corazón y perdonar a aquellas personas contra quienes tenemos cierto rencor. Dice, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Otra máxima importante también: no juzguen a los demás. Somos campeones en juzgar a los demás y en criticar a los demás y en maldecir a los demás. Y esta práctica es muy común en las iglesias. No es que en esa iglesia, no es que ese pastor, no es que la hermana, no es que... Y empezamos a juzgar a todo el mundo. Y resulta que eso no es una función que nos corresponde a nosotros como cristianos. No debemos juzgar, a menos que queramos exponernos a ser juzgados. Porque lo que va a suceder es que si juzgamos a los demás, los otros se van a volver en contra nuestra y nos van a condenar. De tal manera que no debemos hacer a otros lo que no quisiera que hicieran con nosotros. Amén. Se perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Es lo que tenemos que hacer. No juzgar a los demás. Quitarnos esa posición de juez. No nos corresponde. El único juez es Dios. Lo que el Señor nos ha mandado es no a juzgar, sino a perdonar únicamente. Amén. Dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando les juzgue. Note que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero si nosotros hemos sido misericordiosos, el Señor va a practicar misericordia sobre nosotros. Pero si nosotros hemos sido escarnecedores, ¿qué va a suceder? No, Señor, pero si es que en tu nombre yo eché fuera demonios. En tu nombre están enfermos. En tu nombre hice esto y lo otro. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartaos de mí, malhechores, ¿verdad? Malhechores, hacedores de maldad son malhechores. Son las personas que están haciendo lo mal. Están hablando en nombre de Dios, en nombre de Jesús, pero sus vidas no reflejan a Jesús. Realmente Jesús no vive en ellos. Están utilizando el nombre de Jesús, nada más. Y hay muchos cristianos que utilizan el nombre de cristianos, pero su vida cristiana está muy lejos de ser lo que Dios espera. ¿Cómo podemos perdonar? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, para saber cómo podemos perdonar, tenemos que saber qué es el perdón. Algunas personas piensan que perdonar es olvidar, o que perdonar es no sentir dolor, ¿verdad? La gente dice, no, yo ya no siento dolor, eso quiere decir que ya perdoné. No es eso. Lo que pasa es que ya no le está afectando tanto, pero quizás en su corazón todavía hay rencor. Perdonar no es minimizar la falta, no es decir, no, es que no era mayor cosa. Sí, me escupió en la cara, pero finalmente me limpié con el pañuelo y no pasó nada. No es ignorar la falta tampoco.
No me hizo esto, pero bueno, No, hay que reconocer que fuimos ofendidos. Perdonar no es olvidar, no es minimizar la falta, no es negociar. Le perdono, pero si hace tal cosa. No, el perdón tiene que ser incondicional. El perdón tiene que ser generoso. Puede parecer injusto el perdón, porque si alguien me ofende terriblemente y yo lo perdono, esa persona se queda sin castigo, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo soy el vengador. Amén. Nunca se va a quedar esa ofensa sin castigo. Dios va a cobrar sobre esa actitud, sobre esa situación, a esa persona que ha ofendido. Porque Él es justo y Él es el juez. A Él sí le corresponde juzgar. De tal manera que cuando nosotros perdonamos, lo que estamos haciendo en otras palabras es diciéndole al Señor, Señor, mira lo que hizo mi hijo, tu hijo allí. Y no me corresponde a mí ni castigarlo ni vengarme. Tú eres mi vengador, tómalo. Y el Señor se encarga. ¿Y quién puede ejercer una mejor venganza? ¿Nosotros o Dios? Dios va a utilizar la forma de poder tratar con la vida de esa persona. ¿Para qué? Para que cambie. Para que vuelva sus ojos hacia Él. Para que entienda que Él es un privilegiado por tener el amor de Dios en su vida. Y que Él debe practicar amor también. ¿Cómo debemos perdonar? Perdonar simplemente es una decisión. Las personas dicen, no, pues que yo no siento perdonarlo. Es que le tengo tanto recelo y tanto dolor me causó que cuando pienso en perdonarlo no puedo. Y se ponen a llorar y dicen no puedo. Pero tenemos que ejercitarnos y tomar la decisión de perdonar. Y perdonar es decidir no tomar más revancha contra él. No tomar retaliación contra la otra persona. No vengar esa ofensa. Punto. Y eso es una decisión. Entonces uno va a la presencia del Señor, Señor, yo te pido que me fortalezcas y que de ese amor que tú me has dado, pongas en mi corazón para yo poder perdonar a esta otra persona. Y efectivamente lo hago a partir de este momento y decido perdonarlo. Decido perdonarlo. No importa si hay dolor en mi corazón, no importa, eso no es importante. Lo importante es la decisión que yo tome de no tomar el derecho de la retaliación. Y se lo decimos a Él, y se lo decimos al Señor, y se lo decimos a la persona que perdonamos. Yo ya te perdoné, no te preocupes. Y cuando lo hacemos, el Señor toma control de esa revancha y empieza a tratar con la persona. Y quizás pone en él un espíritu de arrepentimiento o en ella. Pues el Señor hace su obra maravillosa en esas personas. Ahora, yo ya perdoné, pero me queda el dolor todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir en oración a la presencia del Señor y entregarle ese dolor a Dios. Dice la palabra de Dios que Él llevó en sus llagas todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias y que por sus heridas fuimos sanados. Y por lo tanto, cuando le entregamos ese dolor al Señor, ese dolor desaparece de nuestro corazón. Pero cuando usted lo guarda y lo tiene ahí y lo va alimentando, pues ese dolor va creciendo cada vez. Y no permite que la obra de Dios sea completa en su vida. De tal manera que al entregarle ese dolor que hay en nuestro corazón, empezamos a recibir una sanidad interior que solamente puede permanecer en la medida en que nosotros vayamos cada vez al Señor. Cada vez que sintamos dolor, volvemos a ir al Señor. Señor, mira, qué pena, es que se devolvió este pedacito de dolor. Tómalo. Es que este dolor me persigue. Tómalo, Señor, por favor. Y el Señor va a traer sanidad en nuestro corazón. Tenemos que llevar esas ofensas a la cruz del Calvario y clavarlas allá. Dice la palabra de Dios que el Señor despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellas en la cruz, y que clavó todas las actas de decreto que había contra nosotros, las clavó en la cruz del Calvario. De tal manera que lo que tenemos que hacer nosotros es propiciar eso, y llevar eso a la cruz, y dejarlo allá clavado en la cruz. ¿Cuándo debemos hacer eso?
Pero ¿cuándo sería bueno empezar? Hoy mismo, ahora mismo. Tenemos que empezar ya a perdonar.